Guardia Real Española tiene el privilegio de haber estado al servicio de nuestros reyes desde hace más de 500 años. Y tiene como cometido principal la Guardia Militar, prestar escoltas solemnes y rendir honores a Su Majestad el Rey y a los miembros de su real familia, y prestar los apoyos necesarios a la casa de Su Majestad el Rey. Esta tarde tenemos el privilegio de enseñarle una muestra de las unidades más representativas de la Guardia Real. Para ello podrán ver algunas de las habilidades con las que el día a día se instruyen estos magníficos guardias reales. Durante la exhibición podrán ver a los alabarderos, a la compañía de control militar realizando un checkpoint y una exhibición con la sección de guías caninos, y por último a los caballos, representados por el escuadrón de escolta real y la bandería real. Estos dos guardias reales que ven a los laterales de las colchonetas, uniformes que les resultarán más familiares por sus apariciones en los medios de comunicación, pertenecen a la misma sección que los mismos que están en el centro en las colchonetas realizando golpeos, proyecciones y diversos movimientos de defensa personal. Esta es la sección de alabarderos, heredera de la Guardia Personal del Rey Fernando el Católico, origen de nuestra Guardia Real y que cuenta con el personal más cualificado de la Guardia. Son la Guardia Militar más inmediata a sus majestades los reyes en los palacios y en las tribunas que se determinan. Y ahora, sin más dilación, les dejo con el sargento primero Armengol, suboficial de la sección de alabarderos. Muchas gracias. Buenas tardes, jefe de línea. Soy el sargento primero Armengol, que bien me ha presentado el comandante Lobaco. Pertenezco a la compañía de alabarderos, compañía que tiene 3 secciones, 2 de ellas de seguridad inmediata y una, la sección de alabarderos, a la que pertenecemos todos los que estamos aquí. Bien. En esta primera parte de nuestra exhibición lo que vamos a ver es defensa personal, que es una parte muy importante de nuestra institución, ya que somos, como bien ha dicho el comandante, los guardias reales que prestamos servicio más cercano a Su Majestad de los Reyes. Para esta exhibición contamos con 4 de nuestros mejores hombres, que los voy a presentar uno a uno. El primero, el cabo Sergio Moreno Rey, cinturón negro segundo dan de judo, cinturón negro de defensa personal policial y 8 veces campeón nacional militar de judo en su categoría de peso. El segundo de ellos es el cabo Roberto Nisa Álvarez, que es cinturón negro de defensa personal policial y cinturón negro de jiu-jitsu brasileño. El tercero de ellos, el cabo Andrés Lucas Baranda, que es cinturón negro de aikido, cinturón marrón de defensa personal policial. Y el último de ellos, rapaz de la zona de Pontevedra, Marcos Pardo García, cuyo padre y su familia está aquí. Un saludo a ellos, ahí están saludando, que también cinturón marrón de defensa personal policial. Bueno, vamos a empezar la exhibición y a continuación lo que vamos a ver es una serie de intervenciones y resoluciones a diversos ataques, ¿no? Empezamos. De primeras, una resolución contra una serie de golpeos. Ahí tenemos golpeo circular, una reducción al suelo, cómo lo levantamos y nos lo llevamos. Continuamos, más golpeo, circular, golpeo y hacia atrás. Cuando tocan en la espalda es porque se hace daño. Entonces es la marca que tenemos nosotros para aflojar. Ahí tenemos una resolución contra un ataque contra arma blanca. Cabo Andrés Lucas Baranda. Ahí está, como para. Rechaza una y otra vez las acometidas y ahí está. Reduce hacia atrás, montada policial. Si tuviésemos en este caso grilletes, que son las famosas esposas, ¿no?, que lleva la policía, pues engrilletaríamos y nos lo llevaríamos. Okay. Ahí tenemos desde atrás cómo le amenazan, cómo reduce hacia atrás. Montada policial, quita el arma, se la guarda y de ahí 3/4 lo mismo. Levanta y se lo lleva. Vamos a ver ahora una resolución contra un ataque contra un objeto contundente, como en este caso un bastón. Ahí
Ahí está, le tira hacia atrás. Y ahí resiría, le levanta. Y nos lo llevamos. Continuamos con la siguiente, que es una resolución contra un arma de fuego. Ahí está, vamos a ver qué hace. Le quita el arma, hacia atrás. Y ya le tenemos controlado. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora lo que vamos a ver a continuación es una secuencia combinada, en la que vamos a ver una serie de ataques y cómo el cabo Roberto Lisa se defiende. Ahí estamos. Un arma de fuego. Parece que está vencido. Renuncia a defenderse. Pero no. Gana posición y ahí está. Al suelo. Y esto es un arma larga. Y esto es harina de otro costal. Ahí está. Y este hombre contra 3 gana la posición. Muy bien, ¿les ha gustado? Sí. A mí la verdad es que mucho no me ha gustado. Mucho no me ha gustado. A mí lo que me gusta son las caídas contundentes. Vamos. No lo sé, yo esto no lo enseño, ¿eh? Yo lo tengo muy claro. No, Roberta, no me mires tanto. Bueno, chupas el dedo. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Una cosa maravillosa. Venga, un fuerte aplauso. Luego vamos, dejamos. Mientras retiran el tatami, vamos a... Bueno, llegado ya al punto de llegada, vemos cómo se baja la escolta en marcha y cómo se acercan al coche del VIP para cubrir todas las posiciones y los sectores. Una vez que están colocados, el jefe de escolta sale del coche, ve que todo está controlado y saca al VIP. Ahora inician el movimiento a pie y vemos como estos tres escoltas más su jefe, forman una especie de cápsula de seguridad alrededor. Van en un movimiento amplio. Podrían reducirlo más y esto estaría con una punta de construcción. Por la manera de vestir y la escolta que tiene que ser alguien importante. Yo diría que Amancio Ortega, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Bueno, como decía antes, la composición de esta escolta puede ser un hombre solo, 2, 3, 4 o incluso llegar con su majestad del rey a tener unos cuantos círculos de seguridad. Ahora vamos a ver un ejemplo de una agresión, ¿no? Vemos cómo se acerca un hombre de aquí a la derecha, increpando. A priori no parece una cosa muy problemática, pero de repente, cuidado, se saca la pistola, reaccionamos rápidamente, vamos a embarcar en el coche, lo principal es evacuar al VIP, salimos corriendo y en este caso, que estamos cerrados, nos imaginamos que nos fuésemos por sí. Vemos cómo se enfrenta el coche, imaginamos que la carretera continúa hacia el fondo, y cuidado que vemos al fondo, ahí hay un fusil, disparan, el coche de los escoltas se pone en medio para proteger al VIP, y el VIP sale en marcha atrás, maniobra contra la pista, y salimos. Esto es lo que queremos enseñar. Espero que les haya gustado. Hay una parte que no hemos hablado, que es la formación física. Y para que vean que es cierto que tenemos una gran formación física, antes de dejarle con el de Carrasco, me voy a ir corriendo. ¡Muchas gracias! Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Inzo. Como bien ha dicho Julio Armengol. Bueno, vamos a darles un fuerte aplauso a los alabarderos, que lo han hecho muy bien.
pequeña muestra de cómo trabajamos los guías de perros, los 33 hombres y mujeres que componemos la sección y nuestros binomios, nuestros compañeros de trabajo, algunos de los cuales van a ver esta tarde aquí. La exhibición se va a desarrollar en un orden bastante lógico. Veremos una parte de obediencia. Esa obediencia muy básica y muy sencilla se irá complicando poco a poco y pasaremos a una obediencia más táctica, más orientada a funciones policiales y militares. Y después veremos diferentes casos prácticos de las especialidades que trabajamos en la Guardia Real. Para poder iniciar esta exhibición ya tenemos con nosotros al equipo que va a hacer la parte de obediencia. Desde mi izquierda, Cabo León, con su perro Lenny, Guardia Real Sánchez Marfil, con Moy, Cabo Henry de la Cruz, con Golfo, Cabo Primero Martín Gallego, con Peter, y Cabo Sández, con Jano. Va a mandar la exhibición el subteniente Jimeno, que es una de las mayores autoridades en el adiestramiento canino. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, vamos a empezar viendo cómo empiezan nuestros perros, valga la redundancia, esa formación y esa obediencia tan necesaria para extraer de ellos lo mejor, esas capacidades que nos permiten ir un paso adelante en la ejecución de nuestros servicios. Los perros siempre en el lado izquierdo del guía. Tengan en cuenta que la mayoría de los guías somos diestros, los militares llevamos el arma reglamentaria a la derecha y la trailla sujeta con la derecha. Empezaremos ejercicios muy sencillos con la trailla puesta. Marcamos el SIG. Iremos viendo que la orden SIG es una de las órdenes más importantes en el adiestramiento canino. Vean cómo los guías continúan trabajando con sus perros. Ahora marcamos Platz, que es el tumbado, también muy importante para el trabajo con el perro. Continúan, insisto, esta es la parte más sencilla. Esto es lo primero que haría un perro cuando llega y empieza su labor de instrucción en la sección. Vamos a complicar un poquito el adiestramiento y vamos a retirarles la trailla. A partir de ahora los perros irán sueltos, pero como podrán comprobar, estarán permanentemente pendientes de sus guías. Siempre iniciamos los ejercicios desde sentados. Comienzan el ejercicio y aunque van permanentemente atentos a sus guías, vamos a deshacer el equipo y vamos a hacer dos equipos a la vez que irán trabajando de manera enfrentada. Observen que la media vuelta cada guía la hace como mejor considera. No hay una manera específica de dar la media vuelta. Ahora sí, se les da la orden del SIG y se dejan los perros en esa posición. Cada perro pendiente de su guía. Continúa la progresión. Vuelven los guías al costado derecho de sus perros y los recogen. Venga, vamos a darles un aplauso para que sigan concentrados. Continúa la progresión. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a tumbar al perro en este eje central. Ahí está el último golfo, muy bien. Tengan en cuenta que estos 5 perros son machos y son perros muy dominantes. En este caso, los 5 perros de seguridad y combate. Son perros fuertes, les gusta morder, les gusta la bronca, pero están siempre perfectamente controlados. Ya han recuperado los guías a sus perros y vamos a recuperar al equipo completo para seguir con la exhibición. Les decía, tenemos estos 5 perros en el caso de esta parte de la exhibición de seguridad y combate, pastores alemanes y pastores belga malinois. Luego hablaremos un poco de las razas que empleamos. Continuamos y en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio en escalera. Los guías, a la orden del subteniente, van marcando el Platz a los perros, todos orientados hacia la dirección de sus guías. Ahí están los perros y los guías volverán a pasar por el costado para hacer un alto y esperar a que el resto de sus compañeros vayan recuperando la posición. Como comprobarán, una vez más, insisto en la atención que marcan los perros sobre sus guías. Los vamos recuperando uno por uno. Ahí está, acabo primero con Peter, Henry con Golfo, Marcos con Moy y por último Andrés León con Lenny. Venga, vamos a darles otro aplauso.
Vamos a complicar un poquito más la instrucción. Y vamos a empezar con los supuestos tácticos. A partir de ahora vamos a iniciar movimientos con los que introduciremos al perro en los ejercicios que después necesitaremos desarrollar en el desarrollo de nuestras funciones. En los diferentes ejercicios y en las diferentes funciones en los palacios y en los acuartelamientos. Los guías de los extremos localizan una amenaza, introducen al perro entre las piernas para poder moverse con mayor facilidad, hacen uso de su arma de fuego, reducen silueta, hacen alto y verán que los perros sin ninguna pega continúan siguiendo a sus guías y ejecutando las órdenes que se les marcan. Se considera que la amenaza ha finalizado, se devuelve el arma a la funda y el perro vuelve a su posición. Vamos a adelantar un poquito a los guías. Siguiente ejercicio va a ser similar y ya lo vamos a complicar un poquito más. Los siguientes números, el 2 y el 4, comenzarán el movimiento. De nuevo tienen una amenaza, colocan al perro entre las piernas y de esa manera pueden hacer uso de su arma de fuego. Rompen el ritmo, realizan carreras, vuelven a parar, hacen un giro, media vuelta, otra media vuelta, hasta completarlo. Siguen hacia la zona de la amenaza, parece que la amenaza ha finalizado y el perro vuelve a su posición. Vamos a volver a la posición inicial, guías y perros, y vamos a ver el último movimiento de Henry con Golfo. Utiliza el movimiento de manera habitual, amenaza, extrae el arma, observen cómo Golfo rápidamente se mete entre sus piernas. Se localiza la amenaza y se deja al perro para preservar su integridad. El guía se acerca, trata de localizar, observa que no hay ningún tipo de problema, continúa y ahora indica al perro que repte. Reduce silueta para poder pasar por zonas de difícil acceso, recupera al perro, se recupera con sus compañeros, ahí está dando unas vueltecitas. Y con esta parte, muchas gracias, finalizamos este ejercicio de obediencia táctica. Bueno, seguimos con la obediencia clásica y ahora van a empezar órdenes a distancia. Vamos a formar un cuadro con sus 4 vértices y un eje central, en este caso será Henry, con Golfo. Vamos a esperar a que los otros dos extremos del cuadro se posicionen. Bien, orientamos a todos los perros hacia el centro y dejándolos en su posición, los guías se alejan para ocupar su puesto en el centro. Desde allí iniciaremos las órdenes a distancia. Orientamos al guía. Ahí está la cabo primero. Cabo Sández. Lenny se tumba. Se tumba Moy. Y ahora llamada individual. Cada guía llama de manera individual a su perro. Como verán, se coloca al frente, no en el lateral. Llevan todos, marcan el sit, dan al costado el perro. Venga, vamos a darles un aplauso y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero a la inversa. Ahora serán los guías los que se alejen y los perros en un momento de bastante tensión, porque como hemos dicho son perros muy fuertes, se quedan juntos en esa zona, observando a su guía. Una llamada colectiva, de nuevo el perro al frente, cambiamos al costado izquierdo y ahora sí, recuperamos a guías y perros sobre el centro para retirarlos de esta primera parte de la exhibición. Bueno, ¿qué? ¿Les ha gustado? Venga, vamos a darles un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, tal y como les decía, esta sería la primera fase, la parte esencial que todo guía y todo perro de la sección debe ejecutar para poder garantizar el correcto servicio en el día a día y en nuestras funciones. Les hablaba antes de razas, han visto en esta ocasión pastores belga malinois, son un poquito más atléticos, más finos, más ágiles también que el pastor alemán. Y el pastor alemán, ya saben lo que se dice el pastor alemán, que no es el número 1 en nada, pero es el número 2 en todo. Un perro muy fuerte, con mucha masa, con mucho músculo y con una cabeza bastante bien amueblada, con una seriedad y una madurez
totalmente contrastado. Estos eran perros de seguridad y combate, una de las especialidades que manejamos y con las que trabajamos en la Guardia Real. La siguiente especialidad, igual de importante o más si cabe, es la de detección de explosivos. Al igual que hemos empezado con ejercicios muy sencillos, vamos a continuar con uno también muy sencillo, en el que vamos a ver cómo se realizaría una requisa, en este caso de maletas, paquetería, vehículos, personas, lo que sea. Y siempre empezamos de la manera más sencilla. El perro ya tiene introducidas las sustancias que debe detectar y colocamos, en este caso, las maletas en línea y vamos a pedir al cabo González Moreno, con su perro Lobo, que realice un registro de estas maletas. Lo sienta. Les decía antes que el comando SID es importantísimo, es como parten todos los perros y cómo inician su trabajo. Vean cómo Lobo va olfateando todas las maletas, pasa por ellas, aparentemente nada, Esther. Bueno, parece que Lobo no ha detectado nada. Bien, vamos a pedir a Esther que se quede con Lobo, que lo tranquilice para que no se salga del ejercicio. Y el subteniente Jimeno está colocando una maleta. A continuación pediremos a Esther y a Lobo que realicen el registro de idéntica manera, pero a la inversa, desde este punto hacia el final. Lo mismo con la trailla, ejercicio muy sencillo. El perro olfatea, no toca, simplemente olfatea, localiza, se sienta, marca. Vamos a aplaudir, vamos a premiar al perro. Y ahora el subteniente Jimeno nos dirá si tenemos algo. Abrimos esa maleta y efectivamente ahí tenemos una muestra de explosivo. Venga, vamos a darle otro aplauso a Lobo, que dentro de un ratito volverá a trabajar. Bueno, les decía, especialidad de seguridad y combate, el perro de defensa de toda la vida. Perros muy lejos de estar agresivos, de ser agresivos, al menos según la filosofía y la manera de entender que tenemos en la Guardia Real. Nuestros perros son muy estables, son perros maduros y que saben cómo trabajan y lo que tienen que hacer. No son pirañas, no muerden a cualquier cosa que se mueve y están en todo momento, o procuramos que así sea, totalmente controlados por sus guías. En el primer ejercicio que hemos visto, hablábamos de un paso a paso muy básico, un inicio desde cero con los perros de un desplazamiento en línea recta, realiza desplazamientos oblicuos, lo tumba. Vemos como Henry indica a Golfo que repte fuera de su posición, de tal manera que así evita poder tropezarse con él. Para, vuelve a introducirse entre las piernas de Henry. Vamos a aumentar un poquito el ritmo, Henry. Vamos a trotar, eso es. Para, frenamos a Golfo. Henry se acerca, observa, le marca atrás. Ordena a Golfo que se aleje. Henry puede moverse con total facilidad, mientras Golfo está absolutamente pendiente. Observen que yo paso delante de Golfo como si nada. Él está a lo que tiene que estar. De esa manera, el guía puede acercarse a la zona que considere peligrosa y terminar el reconocimiento. Bueno, parece que no hay nada, pero Henry no se fía. Hay algo que no le ha gustado, así que orienta a Golfo hacia atrás. Henry puede mantener su atención sobre la zona de vanguardia, mientras Golfo se acerca porque ha visto algo raro, y ahí vemos que Golfo intercepta a un agresor, lo tira al suelo sin necesidad de ningún comando por parte de Henry. En el momento en que el perro ha detectado que esa persona se acercaba vamos a tratar de que Golfo, que está mordiendo con ganas al figurante, lo suelte. Vamos a tranquilizarlo, eso es. Muy bien. Suelta al sospechoso. De esa manera, Henry puede hacerse cargo de él y entregárselo, en este caso, al subteniente Jimeno. Bueno, es lógico esa reacción de Golfo de no querer soltar al figurante, pero como ven, vuelve a estar absolutamente controlado. Y ahí entregamos al malo. Vamos a darle un fuerte aplauso al malo, que también tiene lo suyo y va a trabajar bastante a lo largo de esta tarde. Bien, aparte de seguridad y combate, detección de explosivos, ¿qué más especialidades se desarrollan tanto en fuerzas y cuerpos de seguridad como en fuerzas armadas? Bueno, aquí hay un montón de guardias civiles, de compañeros que hacen una labor fantástica en general y muy en particular con sus guías. La Guardia Civil en detección de explosivos
drogas y estupefacientes, cebos envenenados, cadáveres, búsqueda y rescate, pues son, ¿qué puedo decirle? Nada más que maravillas. Al igual que nuestros compañeros de la Policía Nacional, introdujeron también al perro en la detección de billetes y moneda de curso legal, muy útil para todo esto que estamos viendo últimamente. Y bueno, por supuesto, nuestros compañeros de la Unidad Militar de Emergencias, que son los auténticos cinturones negros de la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, de desastres naturales, terremotos, y los equipos de seguridad, no solamente de los palacios y los acuartelamientos, sino de las residencias y los reales sitios. En este supuesto, vamos a suponer que hay un sospechoso con un bulto que se introduce en una zona prohibida y la patrulla lo detecta. La cabo primero lanza a su perro, a Peter, que marca con el ladrido y de esa manera está dándole el aviso al sospechoso para que no se mueva. El binomio de la cabo primero, en este caso Marfil, solicita al sospechoso que deposite la maleta. Lógicamente disponemos de un espacio limitado, vamos a suponer que se ha acordonado la zona, está la zona segura y el sospechoso está a buen recaudo, vigilado y controlado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Solicitar la entrada de un perro de detección de explosivos. Vamos a ver qué es lo que hay en esa maleta y si puede suponer algún tipo de riesgo para las instalaciones y el personal que estaría dentro de las mismas. Tenemos a la cabo González Moreno, a Esther con Lobo, y en esta ocasión la detección se va a hacer a distancia. Esther prepara su perro. Esa es la manera de decirle que toca trabajar y lo lanza. Lleva Lobo a distancia, se para y no tiene ninguna duda. Se para, marca e inmediatamente Esther se marcha. Se marcha porque es una zona peligrosa. Vamos a intentar hacernos cargo de este sospechoso. Parece que no tiene muchas ganas de colaborar. Bueno, vamos a intentar reducirlo. Bueno, parece que no se le puede reducir. Huye, extrae un arma de fuego. Hace fuego, vamos a ver cómo lo intercepta Peter, y ahí está Peter. Y sin necesidad de hacer uso del arma de fuego, el binomio de seguridad ha logrado interceptar al sospechoso. Y claro, si Wolfa tenía ganas de morder y de no soltar, pues imagínense Peter, que se ha pegado una carrera que para qué. Bueno, pues no obstante, Peter ha soltado. Tenemos al sospechoso totalmente controlado. Y ahora sí, se lo podemos entregar y poner a disposición de la autoridad pertinente, como no, es el subteniente civil. Ahora ya controlado, le dará la pertinente colleja. Venga, vamos a darle un fuerte aplauso a Peter. Observe cómo no le quita ojo de encima, se ha quedado con ganas de más. Pero bueno, nuestro sospechoso bastante tiene. Bueno, pues han solamente una pieza más del engranaje, del enorme engranaje que es la Guardia Real. Nuestros guías van siempre, como les decía anteriormente, empotrados en diferentes dispositivos de seguridad, con nuestros compañeros de la sección y de la compañía Lavarderos, a los que hemos visto anteriormente, y por supuesto con el personal que se encarga de la seguridad y el control de los accesos y de los puntos claves dentro de los palacios y los acuartelamientos. En este caso tenemos con nosotros, para hacer lo que nos queda de exhibición, a la sección de seguridad próxima, que también pertenece a nuestra compañía, para la cual les pido un fuerte aplauso. Vamos a ver si entran, haciendo ruido como siempre, porque ahora lo que toca es montar un checkpoint. Bueno, ya tenemos ahí a la música. Bien, ¿qué es un checkpoint? Pues un checkpoint es un control, es un puesto de control. Vamos a dejarles que pase, que dé una vueltecita. Bueno, la sección de seguridad próxima, en caso de necesidad, podría perfectamente desplegar un checkpoint, un punto de control. Y para este supuesto, vamos a imaginar la necesidad de montar ese puesto de control, ese checkpoint, en una zona de paso obligado, por ejemplo, la que es un aguantamiento, un palacio, un cruce de carreteras, etc. Aquí viene el despliegue, al mando del cabo primero Leo. Vamos a ver cómo el personal a una gran velocidad desplegará el checkpoint y se preparará para poder interceptar cualquier vehículo no autorizado que pretenda atravesar este punto. El personal desembarca, preparan el punto de acceso, la zona de registro,
la zona de salida y en un tiempo muy breve, en cuanto tengan el punto de acceso, habrán dejado listo el checkpoint. Vemos que junto a ellos está el cabo primero Martín Gallego con Júpiter para echarles una mano en el control de posibles sospechosos. Bueno, en cuanto el cabo primero me dé el ok, tenemos el puesto, ya está montado el checkpoint, pues vamos a ver qué pasaría si accede un vehículo a este checkpoint. Está el personal listo, vamos a dar paso a ese vehículo. Bueno, ahí viene el vehículo, un poquito rápido. El personal del acceso le indica que frene, que baje la velocidad y le jalona el camino hasta el área, hasta la zona de registro. Se le indica, parece que el conductor no tiene muchas ganas de colaborar. Se le jalona y se le dirige hasta esa zona donde el personal del checkpoint le solicitará la documentación del vehículo y realizará las pesquisas que considere oportunas. Vemos como el guardia real está hablando con el conductor, parece que no tiene muchas ganas de colaborar, así que le va a solicitar que deje las llaves del vehículo y que salga del mismo mientras pasa por radio sus datos. Datos de filiación del conductor, filiación del vehículo, para así permitir que desde el puesto de mando se confirme si es el propietario o no de ese vehículo y si tiene antecedentes penales o causas pendientes con la justicia. Finalmente parece que el sospechoso accede a salir del vehículo, así que dada su actitud se le va a realizar un registro. Observen que está perfectamente apoyado, todo el mundo está pendiente de sus sectores. Acabo primero con Júpiter, apoya el servicio del registro. Bueno, parece que se revuelve y antes de poder emplear el arma vamos a emplear a Júpiter, que entra por la ventana y reduce totalmente al conductor. El sospechoso no tiene escapatoria y ahí está reducido por Peter. Vamos a pedir a Peter que suelte. Muy bien, Peter. Suelta. Y siempre atento al sospechoso hasta el momento en el que es reducido. Vamos a proceder a cachearlo, pero ojo porque sale otro sospechoso realizando fuego. Lanzamos a Peter, que ahí es reducido de nuevo por Peter. Al suelo con él. Acude su guía para hacerse cargo y controlar al perro. Vamos a ordenar a Peter que suelte. Para soltar está Peter ahora, ¿saben? Lleva pegando bocados media hora, pues convénzanle ustedes. Bueno, pues ya ha soltado Peter. Está ahora sí totalmente controlado el sospechoso. Se procedería a su engrilletamiento, puesto que es prioritario sacarlo de la zona y después ya se realizaría el registro y la afiliación del mismo. Se introduce al sospechoso en el vehículo de carga y el cabo primero Leo da la orden de retirar el punto de control, los vehículos y el personal. Vemos como un miembro del equipo se hace cargo del vehículo del sospechoso y con la misma disciplina y rapidez con la que se han introducido en esta zona de exhibición, van a salir de la misma. Espera el vehículo principal al resto de vehículos. Ya está la pick-up con el guía de perros y procede a la evacuación. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto terminamos nuestro papel de selección, pero les voy a pedir que no se muevan, porque si apasionante e impactante es el trabajo con nuestros compañeros y amigos los perros, no son los únicos animales de cuatro patas que trabajan con nosotros en la Guardia Real. Así que, sin más, les dejo con el capitán Berlanga, jefe del escuadrón de escolta real. Abran los ojos porque van a disfrutar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, 5 de línea. Soy el capitán Berlanga, jefe del escuadrón de escolta real. Unidad de caballería dentro de la Guardia Real
y que cumple con todos esos cometidos importantes que se han mencionado anteriormente, como son el de proporcionar guardia militar, escolta solemne y rendición de honores tanto a Su Majestad el Rey como a aquellos miembros de la Real Familia y jefes de Estado extranjeros que se determinen. Para ello, el Escuadrón de Escolta Real está organizado de escuadra de batidores, banda de clarines y timbales, sección de lanceros y sección de coraceros. Lo que hace un total de unos 100 hombres y mujeres y más de 110 caballos. El Escuadrón de Escolta Real nace a finales del siglo XIX, con el rey Alfonso XII. Se ve una necesidad de proporcionar seguridad a Su Majestad el Rey en todos aquellos movimientos fuera de palacio. Y lógicamente, el medio más usado en esa época es el caballo. De ahí que nace el Escuadrón de Escolta Real. Como habrán podido ver, han entrado 2 jinetes a caballo con unas galas y con una uniformidad bastante especial y bonita. Esta uniformidad y estos materiales son fiel reflejo del empleado cuando se crea el escuadrón. El jinete que marcha en el interior, la Cabo María, corresponde a la uniformidad de la sección de lanceros. El arma que porta es una lanza hecha de coligüe, que es un material argentino, recibido a eso de 1921, y que es un regalo de la nación argentina a la nación española con motivo de una visita de un infante a Argentina. Completa el armamento un sable modelo Puse de comienzos del siglo XX y completa la uniformidad casco metálico con un llorón, que es la parte superior del casco y que está hecho con crin de búfalo sintético. En la parte frontal del casco, si se fijan, y si no, posteriormente al final de la exhibición podrán verlo más en detalle, lleva el escudo actual de la Casa de Su Majestad el Rey. La levita y el calzón es de lancero, color azul Cristina. Recibe el nombre porque, según se dice, fue Su Majestad la Reina Cristina quien eligió el color para hacer este uniforme. Y completamos la uniformidad también con lo que es el ceñidor, achalorado en blanco y con el cartucherín también. El jinete que marcha en el exterior es un coracero y se habrán dado cuenta en muchas ocasiones, generalmente en el 12 de octubre, que son los jinetes que marchan más próximos a Su Majestad de los Reyes. El sable que porta el coracero es un sable de mayor tamaño y mayor peso que el sable de lancero, ya que únicamente dispone de esta uniformidad. Completa la uniformidad casco metálico de coracero con un llorón de plumas de oca, llevan un total de 120 más o menos y que van pegadas en filas de A4. En la parte frontal del casco se puede ver también, igualmente al final lo podrán más en detalle, la cifra del rey Felipe VI, una F, una V y una I latina. Como elemento característico del coracero, lógicamente, pues la coraza metálica, que igualmente en la parte frontal pues lleva representado un sol, una flor de lis, igualmente la cifra del rey Felipe VI. Y bueno, esta es la primera parte y la presentación de esta exhibición por parte del Escuadrón de Escolta Real. La siguiente parte está compuesta de otras 4 y que empieza con un par de toques de la banda de clarines y timbales. Posteriormente habrá un pase de A3 de riendas largas realizado por nuestro equipo de doma. El pase de riendas largas tiene la particularidad de que el jinete, en vez de ir encima del caballo, va al costado del caballo. Y por medio de unas riendas de mayor longitud, pues permite que el jinete controle al caballo. Posteriormente se realizará un carrusel compuesto por un núcleo de lanceros y otro núcleo de coraceros. En él harán giros, cruces, variaciones. Y finalizará la exhibición con una cabriola. La cabriola es un ejercicio de alta escuela que se hace en equitación. Bueno, espero que disfruten mucho con esta exhibición. Gracias.
vosotros? No, yo mirad, lo que llaman los caballos por debajo es amarillo, rojo y rojo. Esos son cuando tienen una... a caminar, que no le hagan nada. Están signos de España. Marco, Non toquéis aí. parad de jugar. Non toquéis aquí na cousa esta. No tienes. Aquellos también. Yo también. Vamos a ver, solo que me llevas para la casa. Porque tengo que jugar a las quiero volar otra vez.
tardes, Izo. Bien, antes de nada, permítame que me presente. Soy Cabo Primero Campo, pertenezco a la Batería Real, al frente de la cual está la capitán Sara Rivera López. ¿Vale? La Batería Real se compone de dos secciones, una sección hipomóvil y una sección de honores. Vamos a ver una pequeña representación de cada sección. Vamos a empezar por un enganche conocido como domadora. Es el proceso previo que realizan todos los caballos hispanobretones de los que disponemos en esa sección para conseguir realizar el ejercicio que veremos a posteriori. Bien, ahí vemos al sargento primero Mora entrando en pista en su condición de cochero, con el guardia real guardado a su lado en condición de lacayo. Va a efectuar unas vueltas para que veamos la coordinación de los caballos y el ejercicio que realiza. El trabajo de los caballos es diario. Todos los días, todos los caballos de los que disponemos trabajan en unas condiciones óptimas para el mejor rendimiento. Ahí podemos ver que los caballos, la domadora se utiliza para que el caballo se vaya acostumbrando a la lanza, que es el hierro que va en medio. Ahí vemos el sargento primero Mora ahora efectuará una parada. En los concursos de enganche siempre a la presidencia se presenta el enganche como diciendo aquí estamos. Bien. Como podemos ver, son caballos en torno a 600-700 kilos, muy pesados, los hispanobretones. Nosotros cariñosamente le decimos los gorditos. La sección hipomóvil se compone de dos pelotones, un pelotón de alazanes y un pelotón de negros. En el siguiente ejercicio veremos ambas capas. Estos que podemos ver aquí en la domadora son dos caballos alazanes. Ahí estamos. Ahí vamos a efectuar la parada. Muy bien. Y perfecta la salida. Fenómeno. Un fuerte aplauso para ello, por favor. Ahí, muy bien. Los caballos están perfectamente acostumbrados a trabajar en los tres aires: paso, trote y galope. Muy bien. Les pidamos un fuerte aplauso al sargento primero Mora y al guardia real guardado. Fantástico. Bien, ahora vamos a ver qué conseguimos después de este trabajo. Que es algo también como lo que vamos a ver ahora, una entrada en posición con piezas históricas de calibre 75-28. La sección hipomóvil al mando. Ahí están, entrando en pista. Como decía, al mando del teniente Ventas. Ahí podemos ver las capas. La primera pieza tirada por caballos negros y la segunda pieza tirada por caballos alazanes. El caballo tostado. Una pequeña advertencia auditiva. Aquí vemos en la transición a galope, fantástico. Vean la belleza de los enganches en el aire superior a galope. Una pequeña advertencia auditiva. Se va a efectuar dos salvas. Con lo cual, los niños más pequeños, por favor, cuidado con los oídos. Ahí, perfecto.
mentira. Vean con qué velocidad la preparación, característica de la artillería, llegar, disparar y escapar. Muy bien, despidámonos con un gran aplauso, lo han hecho fenómeno. No me negarán que es bello verlos a los caballos en su aire superior, en galope. Muy bien, fantástico. Bien. Esta es una de las secciones, la sección hipomóvil. Pero tenemos otra. Es la sección de honores. La sección de honores dispone de obuses sotovelara de calibre 105-14, que son los que usamos para rendir salvas de ordenanza a su majestad de los reyes y a los jefes de Estado en visita oficial. Bien, ahora vamos a ver una pieza de las que estamos hablando, tirada por un Aníbal Santana, y vamos a efectuar una salva. Esta todavía es un poquito más potente. Dada la vuelta de reconocimiento, entrarán en posición. Muy bien. Y a toda velocidad se procederá el despliegue de la pieza. Cada componente de dotación tiene clarísima su función. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos, haciendo el despliegue total a toda velocidad.
Esperen un momento que ahora un representante de todas las unidades van a formar aquí. Pediremos permiso, daremos novedades de que ha finalizado la exhibición sin novedad y nos despediremos de todos ustedes. Esperen un momento, por favor. ¿Ya tres, vale? Ya. Hola, muy buenas. Pues ir viendo la exhibición esta de los militares, porque tenemos bueno, vale, pero paramos nada, 5 minutos, que falta ahora, porque mi mañana trabajo. Vale, venga, pues vamos, hasta ahora, chao. Mi prima, que se imaginaba que estábamos aquí, que fuera vayamos a salvar parque. ¿Quieres marchar, Valdi? Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros. Espero que les haya gustado la exhibición, que hayan podido disfrutar. Y antes de despedirnos, un par de avisos, por favor. A mi derecha tienen la unidad móvil de información y captación de la Guardia Real para todo el que quiera preguntar, resolver dudas, cualquier pregunta que pueda tener. Y justo pegado a la furgoneta, la OMIC que acabo de comentar, están las Harley Davidson con las que la sección de motos escolta o realiza escoltas solemnes a todos los miembros de la familia real. Y luego enfrente mía, en los jardines, detrás del público, hay una pista de aplicación que ha montado personal de la sección de seguridad inmediata para que los más pequeños puedan disfrutar un poco. Y nada más, espero que les haya gustado y hasta pronto. Muchas gracias. Cierto, se me olvidaba. Ahora y siempre, por favor, atendiendo las indicaciones de los guardias reales, todo el que quiera, con prudencia, insisto, atendiendo las indicaciones, pueda acercarse al centro a compartir impresiones con los guardias reales, a hacerse fotos y preguntarles cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Un abrazo. Humillados a lo bajo, ganando peso, no sabe cuándo le van a dar sus juguetes, una administración de vida, y luego eso, a la hora del malo es un juego para él. El perro no va a querer hacerlo. Entonces siempre es el cerrador y toma. Tu golpe, tu manga, tu... la marca un campo de selección ahí a pegar. Mañana
No hay manera. Venga, que estoy muy rápido. Más despacio, más despacio. Más despacio, pues si vas a tener que correr detrás de él, corre. Bueno, me va como un rayo.
Fixeste o circuito todo. Fixeste o circuito todo. Vaya. Sí. É que ten o diploma, mira. Guai, probamos nós tamén. ¡Vamos, venga! ¡Aguanta, Rubén! ¡Bien! ¡Ese! ¡Vamos! Toma, a ver, para ti. ¿Y este campeón cómo se llama? Ahí. Y ahora pasa un pie. Mira como ella. Un pie primero. Ahí. Mira, ojo. Y bien. Y ahí. Bien. Morisca romana, vila de Xinzo da Limia, Posta da Vía da Plata, Antioquía e Alquimia, Meigas e Santa Compar, Xinzo, cima de Ribeira,